Muy buenos días desde Melontech. Adiós GoPro, adiós GoPro 11. El otro día, como he hecho alguna otra vez, fui a hacer paddle surf, un día revuelto, olas, 1,5 metros, fondo sin visibilidad, tomando una de las olas. Llegué muy cercano a la arena de la playa y apoyé el remo contra la arena y se partió. Por lo cual no pude seguir haciendo paddle surf. Y me dejaron una tabla de surf y sin darme cuenta, un revolcón de esos fuertes con la tabla de surf, pues a los 3 minutos así me di cuenta y digo, anda, ¿y la cámara? Y salió volando, pero se fue. Y lo malo que como me di cuenta después y las circunstancias que había, ya digo, no se veía el fondo, había corriente, estaba el mar un poco agitado. Por lo cual, pues sí, intenté un poco buscar, pero no, como que no. Avisé a los socorristas por si alguien daba con ella e incluso he pasado hace unos días otra vez y nada, desapareció. Así que el mar Cantábrico se la tragó. Y no me ha quedado más que, pues eso, cable de carga, algún accesorio y una batería extra enduro de estas. Así que estoy otra vez en el dilema, la búsqueda, porque claro, no voy a comprar una GoPro 11 cuando supuestamente en menos de un mes sale la GoPro 12, que va a salir, y no hay una gran rebaja en la GoPro 11. Acaba de salir la Action 4, la cual tiene muy buena pinta, tiene algunas cosas que me atraen, como que podemos la nitidez regularla y el contraste, pero por todas las comparativas que estoy viendo, me echa para atrás que aún con el sensor más grande, y creo que es un problema de exposición y de colores. Cuando salen personas, fijaros en comparativas un poco serias, veréis cómo la GoPro consigue exponer y definir un poco mejor a las personas en muchas circunstancias, y la DJI parece como que un poco más apagada, más, no sé, es una cuestión, ya sé que es ir un poco al detalle, pero es la percepción que tengo y eso me echa un poco para atrás, sobre todo porque ha subido también de 3,59 que costaba la 3 a 4,29. Y luego está la opción de la Pocket 3, que de momento no es opción porque llevan 6 meses como que va a venir y no viene. Luego, por su parte, el mercado sigue un poco estancado en cámaras compactas. Creo que cámaras como la ZV-1 podrían hacerla un poquito más similar a la funcionalidad de un móvil o una cámara de acción, siendo mucho más rápida en exponer y con una estabilización muchísimo mejor y con un gran angular. Tendrían una cámara estupenda y si ya le añadieran cierta resistencia a la climatología, pues sería una compra evidente. Pero como de momento no lo hay, pues así andamos. Así que al día de hoy no sé lo que voy a hacer. El corazón y la mente me dice espérate a ver qué anuncia GoPro 12, pero como siempre no será un gran avance. Contarme vosotros qué es lo que haríais, qué es lo que pensáis de toda esta situación del mercado, cómo está y por qué. Que nos vemos en el próximo vídeo.